Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea el horario al cual nos estés escuchando, nos estés observando. Muchas gracias y bienvenidos a un capítulo más de Depende de ti. Yael, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jessy? Buenos días, contento de estar acá contigo. Antes de comenzar, me encantaría mandarles un saludo a Senior Leave 14, que acaban de graduarse y tocar el cielo en la tierra. Es Lo un entrenamiento lograron, de 3 chicos. meses. Felicidades a esas 6 personitas que saben que son muy especiales y que este capítulo en especial va dedicado para todo lo que vivimos este fin de semana. Así que es un capítulo agrio, de cierta forma, Sí. pero amoroso en su máximo esplendor, porque es una dualidad. Así que hablemos el día de hoy de todo lo que tenemos aquí para ustedes. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy, Jessy? Mira, pues el día de hoy vamos a hablar de integrar a nuestra sombra, o sea, a la parte que no nos gusta de nosotros, a esto que nosotros muchas veces le llamamos que es lo malo, lo oscuro, lo feo de nosotros, y que normalmente lo que hacemos es rechazarlo, ¿no? Siempre es de que, ay, es que la gente no me querría si yo hago esto, ¿no? Entonces, tratamos de que lo que vemos mal en nosotros es como rechazarlo. Y pues en esta ocasión pues tú nos vas a hablar acerca de cómo lo podemos integrar, porque tanto la luz como la sombra pues son importantes en nuestra vida, ¿no? Y ahora, hablemos de la sombra como el término que Carl Jung le da en el momento en el que dice que todo el ser humano tiene esta parte oscura y esta parte negativa que hay dentro de ellos. Llamémosle también como la parte del ego al que le habla Sigmund Freud, y esa parte en la cual tenemos un lugar dentro de nosotros en donde están nuestros más oscuros secretos, donde están nuestras más oscuras áreas de mejora, e inclusive aquí Jessy hablaba sobre las cosas que a lo mejor a veces piensas que quieres hacer y no terminas por hacer, pero yo te hablaría de algo un poquito más, ni siquiera en lo imaginativo, te hablaría más en las cosas en las que ya te equivocaste, lo que ya hiciste en un pasado, en donde ya verdaderamente hiciste en un pasado que te arrepientes en el día de hoy, en lo que ya fuiste, en lo que ya creaste, en donde ya no en donde ya estuviste y ya no quieres volver a estar. Entonces, verdaderamente hoy, ¿por qué te hablo de un programa como Agrio en ese sentido? Porque si yo te pregunto en estos momentos cuál es tu más grande sombra, ¿tú qué verdaderamente me dirías? Y es aquí donde donde tienes que bajar a todas las personas del pedestal en el que lo hayas puesto y entender que absolutamente todos tenemos algo que seguir trabajando. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia enorme y abismal entre la parte de luz y la parte de sombra? Que es la metáfora como si tuvieras 2 perros rabiosos dentro de tu cabeza, grandes y fuertes. ¿Cuál crees verdaderamente que vaya a crecer más, el de luz o el de sombra? Y yo creo que aquí, Jessy, sabes cuál es la respuesta, ¿verdad? ¿O no? No. Ok. Pensé por un instante que lo sabría. Es que dijiste perros rabiosos. Un lobo, Entonces, 2 lobos dentro de tu cabeza, 2 perros ajá, rabiosos. sí. ¿Cuál va a crecer más si dentro de nuestra cabecita están estos 2 lobos, estos 2 perros rabiosos? Aquel que alimentes. Aquel que todos los días te levantes, qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, cómo actúas, cómo lo logras, qué es lo que haces, qué es lo que no lo haces. Toda esa parte verdaderamente es de lo que va a estar direccionado. Yo no soy un santo, pero procuro hacer el bien todos los días, pensar positivo, confiar en la gente, dejar el mundo mejor, hacer algo altruista. Justamente hoy estaba leyendo un mensaje que en el momento en el que tú ya levantas una basura, apoyas a un mendigo, donas una chamarra, estás de la parte en donde tienes la posibilidad de dar y de dejar el mundo mejor. Así que precisamente el día de hoy es hablar sobre la parte que no nos gusta hablar de nosotros, hablar sobre la parte que mantenemos escondida de nosotros y que sobre todo no es nuestra carta de presentación. Eso es algo que hay que dejar bien claro. No te vas a ir presentando con todo el mundo con tu sombra, pero sí hay que saber reconocerla, tenerla bien cerquita de ti para que no te vuelva a agarrar desprevenido. Así que de esto es lo que se va a tratar y de esto es de todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy, Jessy. Sí, amigo, es verdad. El cómo integramos esta parte de la luz y de la sombra, pero a mí me gustaría que me dijeras primero qué es la sombra.
Mira, como lo había puesto, Carl Jung le llama así, Sigmund Freud le llama como el ego. De hecho, hay algo que cité la última ocasión sobre la promesa, este, la promesa falsa egoica, donde tu ego te promete un montón de cosas. Y Sí. vamos a definirlo de la siguiente manera. Tú puedes identificar esa parte de la egolatría, esa parte más, por decirlo de alguna manera, que quiere la retroalimentación, bueno, no la retroalimentación, la recompensa inmediata. Quiere toda la parte inmediata y es nuestro cerebro más reptil. Toda la parte, el ego siempre se va a estar fijando todo en lo que llevas de fuera y lo que llevas para afuera. Por eso hablas de una egolatría. Sí, por eso hablo de algo que siempre está fuera de mí, que yo quiero la gratificación inmediata. Y entonces todo lo que puede estar fuera, que mi ego lo toma como una forma de sobrevivencia para entonces poder mostrar afuera lo que verdaderamente yo quiero aparentar, es una de las maneras de saber y encontrar tu ego. Voy a ser un poquito más claro. Imaginemos lo siguiente. Yo detecto que en mi grupo de amigos lo que normalmente se habla es de tener dinero. Y entonces, una de mis maneras de encajar y de ver en mi cerebro reptiliano que yo necesito sobrevivir en el ambiente, quiere decir que tengo que estar presente con dinero en mi bolsillo porque es lo que me han enseñado mi grupo de amigos. Y entonces mi ego lo que me dice es algo como vamos a tener un montón de dinero para poder entonces comprar la compañía de las personas. Porque yo quiero la gratificación inmediata del exterior, cuando en realidad no me he puesto a pensar qué verdaderamente es lo que quiero acá dentro en mi interior. Entonces el ego te lleva a que te adaptes absolutamente a todo el contexto para que tú no tengas ese conflicto de no encajar, ese conflicto de no existir, ese conflicto de no ser perteneciente a algo y ese conflicto de no poder morir, por decirlo de alguna manera, o aislarte de algo o no sobrevivir. Entonces, todo lo que sea la gratificación inmediata del exterior te va a llevar precisamente a esa parte del ego, de tu sombra, lo que nada más quieres tú usar de una forma de sobrevivencia. Y en esa forma de sobrevivencia, no importa si lastimo, no importa cómo lo consiga, no importa lo que haga, yo quiero pertenecer. Yo quiero estar en el exterior. Yo quiero que se libre mi ego por parte del exterior y del contexto. En este libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, habla y explica esa parte. Tu ego quiere la parte de afuera para poder encajar y esa gratificación inmediata que se la des al momento. Y en ese instante, pues en ese instante preciso, puede aparecer tu más grande sombra cuando quieres sentirte perteneciente a un grupo social, cuando intentas cambiar algo que no eres, cuando quieres aparentar algo que no eres, cuando utilizas esa parte de la máscara, esta parte de donde te pones eso de yo soy muy fuerte porque gracias a que fui muy fuerte pude sobrevivir a mi entorno. Vamos a poner otro ejemplo muy palpable. Sí, imaginemos que cuando somos unos niños, pues por alguna razón, papá todo el tiempo fue ausente y cuando llegaba de repente llegaba borracho y entonces nos golpeaba y entonces mamá lloraba y entonces pues yo tengo que ponerme para sobrevivir al ambiente externo, tengo que ponerme esta careta de ego que me apoya de alguna forma a sobrevivir, porque entonces tengo que hacerme fuerte, entonces tengo que cuidar a mamá, tengo que dejar mi infancia de lado y tengo que empezar a ponerme al tú por tú con papá y entonces en ese preciso instante que registro que yo no puedo estar externando mis emociones, que la vulnerabilidad no es la respuesta y que necesito tener una careta fuerte y firme para poder afrontar el exterior y poder encararlo. Y entonces crezco y al momento de crecer pues entonces a mí no me vas a ver llorar, a mí no me vas a ver vulnerable, a mí me vas a ver poniéndome al pedo a los hombres de mi vida, a mí me vas a ver intentando proteger lo más que puedo, pero también nunca me vas a ver a mí pudiendo trabajar interiormente y liberándome de todo lo que no esté funcionando. Claro, porque en algún momento fue
débil y vulnerable. Bueno, fue lo que vio, entonces dijo, Y quiero entonces ser dijo, fuerte. exacto, esto no me funciona y me adapto a al exterior Claro. y me adapto a lo externo. Y esa parte de adaptación a lo exterior es nuestra forma egoica de pertenecer lo más rápido a algo y de tener la gratificación inmediata de algo. ¿Ok? Y allí entonces es cuando yo te diría, bueno, ahora sí, vamos a este viaje interno. ¿En dónde están tus más grandes recompensas al instante? Y entonces, por ejemplo, podemos encontrar cosas como el sexo, como la pornografía, como la infidelidad, como el cigarro, como el alcohol, como las fiestas, como los excesos de cualquier tipo, como el gimnasio. ¿Por qué el gimnasio? ¿Quién va nada más por el simple hecho de verse bien y de la inseguridad enorme que hay dentro de ti? Y la gratificación inmediata puede ser en ese preciso instante sentirme mejor creyendo que soy mejor que los demás porque estoy en el gimnasio. No es lo mismo ir al gimnasio por amor propio, por salud, porque sé que lo merezco, porque sé que es algo que sana mi interior, a ir porque quiero ser más que los demás. No es lo mismo. Ahora, ser más que los demás no está mal. No está mal. En realidad es neutro todo lo que tú estés eligiendo encontrar o a dónde quieras dirigirte. Sin embargo, sí hay una perspectiva distinta de poder ir al gimnasio con el fin de volverme hostil y ganarle al resto y darle la madre a los demás, a ir al gimnasio porque sé que soy el mejor, porque sé que quiero serlo, porque tengo la ambición, porque tengo esa parte de llegar a donde quiero ser, que hay algo muy diferente entre la agresividad y la hostilidad. Entonces, a lo que voy es todo lo que lleve esta gratificación inmediata va a darte esa posibilidad de tener tu sombra. Y si anteriormente caíste en esas recompensas al instante e hiciste cosas que no te hubiese gustado hacer, bueno, no conocías tu sombra, hoy ya la conoces, ¿qué vas a hacer con ella? Pero es importante que se entienda que la sombra te lleva o el ego te lleva a querer sobrevivir en el entorno en el que te has encontrado, a Sí, querer sí, sí. encajar de manera gratificante en el entorno en el que te has encontrado, porque según en su cerebro reptiliano es lo que necesitas para sobrevivir, pero la respuesta nunca está afuera y esa es la trampa. Es por eso que cuando ingerimos comida, por ejemplo, rápida, pues las papilas gustativas se emocionan y es la gratificación al Y es momento. como, ya estamos a salvo. Ah, Pero después digerirla, ese es el pedo, ese es el problema. sí, claro. A lo mejor, por ejemplo, encajar con un club de amigos, al momento es bonito, es sencillo, es padre. Pero cuando llegas a la casa y no estás con nadie, ahí empieza el trabajo. ¿Y cuántas personas eligen el trabajo, eligen los amigos, eligen las fiestas, eligen muchas otras cosas más Los antes excesos. de poder afrontar su sombra y de poder llegar a su cuarto en una pared 4x4 y decir, bueno, somos nosotros, tú conmigo mismo nada más? La sombra va a hacerte que quieras encajar en el exterior. Y ahí es donde necesitamos empezar a trabajar lo que haya que trabajar. De esta manera puedo definir la parte de cómo identificar, o de más bien, qué es, ni siquiera te hablo de identificar aún, de qué es la sombra y cómo puede jugarte en contra. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, sí, sí. De hecho, me quedó muy claro cuando dijiste las gratificaciones inmediatas y todo esto. Bueno, pues, yo creo que la mayoría de las personas, pues, vamos, ¿no? Bueno, o tenemos alguno de estos, caemos en alguno de estas situaciones. Y ahorita dijiste, ¿cómo hago para integrar la sombra? O sea, ¿de qué manera yo ya la reconocí y cómo la voy a integrar? ¿O qué hago con la sombra? Mira, lo primero es ya entendemos que la sombra me hace como Tener el en el contexto ego. encajar. Sí, Esa parte, encontrarlo fuera. como que afuera tener que encajar y tener que dejar de ser yo un poquito para hacer algo más. Ok. Pero también encontremos lo siguiente. Si tú verdaderamente quieres saber y quieres conocer cuál es tu sombra primero, porque es el punto número uno para poder integrarla, es conocerla.
Nadie puede integrar nada que no conozca. Necesitas conocer cuál es tu más grande sombra. Y eso, ¿cómo lo has podido, cómo lo puedes llevar a cabo y cómo puedes empezar a conocer tu sombra? Pues claro, entendiendo que el conocer tu sombra es conocerte a ti mismo. Y entonces, aquí es donde apoya muchísimo, y como yo se los quiero poner siempre sobre la mesa, que seas un observador de ti 24/7. Totalmente. ¿Qué es verdaderamente lo que a ti te molesta? Lo que otras personas dicen que les molesta de ti, en qué conflictos te has estado metiendo, qué es aquella persona o aquellas personas que más amas, lo que muchas veces te han reclamado. Eres mandón, eres mujeriego, eres desleal. ¿Cuál es esa parte que puede estarte? Siempre quieres tener el control. El control, la razón. La razón. ¿Cuál es esa parte en donde todo el mundo ha estado diciéndote que probablemente hay algo de mejora y que sobre todo tú sabes que debes de mejorar? Pero esa es una observación tuya 24/7. Y otro tip, también eres muy bueno si lo utilizas en positivo. Siempre pongo este ejemplo. La gente siempre me ha dicho sobre la irreverencia de mis comentarios, sobre lo que digo, sobre que no tengo filtro, sobre mi parte a veces hasta mandona de decir muchas cosas, ¿no? Pero pues hoy me pagan prácticamente por lo mismo, solamente que entrenado. Porque no es lo mismo decir antes, ay, estás muy tonto, no aprendes a soltar y no te amas, que explicar la parte por la que, oye, hace falta muchísimo de amor para poder soltar eso. Sin embargo, entiendo que sea difícil, pero podemos empezar a hacer esto. Y entonces el mismo fin de diferente forma. Total. Me estoy dando a entender. Entonces, esa parte de tu más grande área de mejora y tu sombra, una vez entrenada, puede ser tu más grandísima aliada. Otro ejemplo, siempre he batallado con temas de fidelidad y con temas de relacionarme con otras chicas. Y entonces, ¿qué fue lo que también empecé a estudiar? La ciencia de la fidelidad, la parte de las relaciones de pareja, las partes de las relaciones, de la sexología incluso, y cómo eso se va desarrollando y cómo puedes ir canalizando tu energía. Y entonces llego a Napoleón Hill, y Napoleón Hill habla sobre poder usar tu energía sexual para crear tu más grande riqueza. Y entonces empiezo a entender muchas otras cosas, empiezo a leer El hombre multiorgásmico, pero de allí tengo que tener, y tienes que tener tu sombra súper cerquita, tenerla bien estudiada, saber en qué momento sale, no exponerte a lugares donde puedas precisamente hacer que la sombra salga a flote. Si yo sé que trabajo con el tema de la fidelidad, entonces no voy a ir a exponerme a fiestas, a reuniones, donde sé que se pueda prestar a que esa sombra sea más sencilla y más fácil de salir. Y entonces en ese preciso instante yo utilizo esta energía que me da para llevarla y canalizarla por otro lado. Pero la tengo cerquita de mí. ¿Cuál es tu más grande sombra? ¿En qué la estás usando? ¿En dónde la estás implementando? ¿Y qué verdaderamente es lo que funcionará para estar trabajando en ella? Lo primero, conócela. Y sé un observador de ti 24/7. Y algo que siempre me ha apoyado a mí mucho es todo el tema de la numerología, de la carta astral, todo ese tema de conocer por qué nací en donde nací, por qué nací en la hora en la que nací, y que me empiecen a dar como esos pequeños tips que puede decir que tú naces. Y entonces esta carta te dice, ¿sabes qué? Pues tú naciste en tal fecha y entonces puedes ser propenso a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Deberías de tener cuidado con esto, 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 esto. Y cuando a mí me empiezan a decir eso, yo en plena conciencia digo, sí es cierto, eso sí me resuena, sí resuena conmigo. Porque en realidad la carta astral ha sido como de lo más preciso que me han podido a mí decir. Y entonces reafirmo la sombra que ya sabía que tenía, que ya sabía que conocía, y la reafirmo para entonces poder empezar a entrenarla. Pero para eso ya la observé, ya la trabajé, ya la visualicé, ya estuve allí. Entonces, hay que tenerla bien cerquita. Punto número 1, reconócela. Reconócela. Y después, para integrarla, pues ese es otro tema, por decirlo de alguna forma. Pero hasta aquí, ¿cómo ves, Jessy? ¿Qué opinas?
Pues me llamó mucho la atención lo de la carta astral. O sea, yo pensaría que es por otro lado, pero bueno, entendiéndote un poquito, es como, si a ti en la carta astral, bueno, es tu ejemplo, ¿eh? Ustedes lo pueden visualizar de cualquier otra manera, sus sombras. Pero para ti fue como un norte, ¿no? Que te dio de decir, a lo mejor sí tengo estas sombras que no me había dado cuenta. O como dijiste, soy más propenso a realizar este tipo de situaciones, y lo confirmo. Me llamó la atención, en fin. Pues ya para terminar, amigo, platícanos cómo acepto mi sombra. Ahí viene la integración y eso justamente es lo que yo quiero que hagamos. Punto número 1, no es tu carta de presentación. Tu sombra no necesita conocerla a todas las personas. Ay, no. Muy importante que les digas eso porque luego la gente se presenta, ¿no? Como yo soy la loca de, no sé, esto. Y mira, la verdad es que sí habla de mucha congruencia el poder muchas veces entender y saber cuáles son tus áreas de mejora porque habla de que te conoces y de que sabes. Y la verdad es que todos aquí sabemos de qué pie va cogiendo cada quien. Y si alguien elige no hacer nada con su sombra, está bien no querer hacer nada y querer tenerla guardada e inclusive aparentar, ahí volvemos al ego, ¿no? Uh-huh. Está bien si tú dices, no, la verdad yo sé que mi sombra es así, no la quiero cambiar, está maravilloso. Cada quien tiene sus formas. Yo, ¿qué es lo que todo momento he hecho? Divides a tus personas del 1 al 10 y las que te importan 8, 9 y 10 que conozcan tu sombra. Si es que la quieren conocer. Y que se queden si es que se quieren quedar. Y entonces, ahí ya entiendo que yo el 90% de mis días estoy en la luz. El 90% estoy creando cosas funcionales, estoy creando cosas maravillosas. Pero que sí normalmente hay un 10% que a veces no salen las cosas tan bien. Y que debes de entender que por muchos corazones que tú puedas ir sanando y que por muchos actos de amor y de servicio que siempre tú puedas estar curando y que por muchas cosas muy bonitas y hermosas que tú puedas hacer, tu sombra siempre va a pesar el doble ante los ojos de los demás y es algo que tienes que tener bien en claro. Tu sombra ante los ojos de los demás, porque los demás te ven con su sombra, crece el doble. ¿Cuántos hombres verdaderamente crees aquí? Que estén verdaderamente parados desde su ser, desde su amor, para poder empatizar y ver que hay algo más y que todos estamos viviendo una pelea constante por mejorar. ¿Cuántos? Muy pocos. Por lo tanto, cuando tú te equivoques, tu sombra será vista desde la sombra de los otros. Y tendrán el pretexto perfecto para sentirse santos los demás. Por eso, cuando tú te equivoques, tienes que tener en cuenta que va a pesar el doble. Y ni quiere decir que seas malo, ni quiere decir que lo bueno no cuente, ni quiere decir que seas el peor o la peor. Simple y sencillamente tienes que entender que tu sombra será vista desde la sombra de los otros. Y es el ejemplo perfecto para limpiar toda la mierda que puedan traer ellos y enfocarlas única y exclusivamente en tu sombra y en que la acabas de cagar. Entonces, entiende esa parte porque la sombra se hace muy fuerte cuando la cagas y los demás lo ven. Por eso, que los que estén cerquita de ti conozcan tu sombra. Y las demás y la gran mayoría, pues en realidad no tienen que, pero sí tienes que estar en paz. Con al menos lo que haces y en congruencia con lo que haces. ¿Por qué? Porque cuando crezcas y crezca tu luz, va a crecer también tu sombra. ¿Tú crees verdaderamente que la fama es tan bonita como tú crees? La realidad es que el precio de la fama es horrible porque entonces tu sombra está a disposición de muchas otras personas. Y en mucho otro, pues te apoya mucho la fama, es realidad. Así que, porque generas también mucho impacto, pero también generas mucha expectativa. Uh-huh. Entonces, esta parte de integración, te hablo de que sepas quién eres, de que sepas qué haces, de que si en algún punto has estado tropezando y tropezando y tropezando con la misma piedra, hagas algo para poderlo solucionar. Eso es lo importante. Si ya identificaste que es el control, trabaja el tema de traición. Si ya identificaste que es la soberbia, trabaja el tema de la humildad. Si ya identificaste que es la infidelidad, trabaja el tema de la fidelidad. Simple y sencillamente empieza a inmiscuirte en ser un mejor ser humano. Y solamente tú sabes la fuerza y el poder que le estás metiendo a cada uno de esos intentos. ¿A qué lobo alimentas? Por supuesto, ¿a qué lobo vas a empezar a alimentar? Rodéate de las personas que te puedan decir
conozco tu sombra, pero te amo, aquí estoy, ¿cómo le hacemos? Rodéate de absolutamente toda esa parte que puede estarte funcionando. Rodéate de todo lo que podría estar listo para amarte a pesar de todo. Y también, ojo, elige las personas por las que vale el esfuerzo y la luz, amar también su sombra. Porque hay personas que tienen una luz maravillosa, pero su sombra es demasiado densa y demasiado fuerte para quedarte. Hay personas que tienen una luz hermosa, su sombra es ruda, pero de 7 días de la semana, 6 y medio, están en su luz. Pero si tu sombra está más veces que tu luz, pues habría momento de hacer las cosas diferentes. Así que te lo dejo de tarea. Integrar tu sombra es aceptar, es amarla, es compartirla con tus personas más allegadas. No es tu carta de presentación y es tener tu sombra bien cerquita de ti. Es conocerla tanto como tus virtudes. Háblame de tus defectos, háblame de tus virtudes. Y ambas hacen una dualidad hermosa dentro de ti, que ahí coexisten las dos juntas y ahí no solamente coexisten, sino que también se aman. Se ama tanto la luz como la sombra. Vivimos una experiencia muy hermosa el fin de semana en donde le dije, vas a pelear de manera diferente con tu sombra. Esta vez ámala, acaríciala y agradece el pasado. Y entonces, ahí es cuando podemos volver a comenzar. Porque le das a la parte de oscuridad lo que nadie jamás le había dado, luz. Y ahí se disipa la sombra. Así que ojalá te haya funcionado, ojalá que integres tu sombra, ojalá que dejes de andar juzgando a los otros ni que tú fueras un santo y ojalá que verdaderamente puedas dedicarte a hacer de tu vida una maravilla, sin importar lo que las demás personas digan, hagan o actúen. Porque al final la mejor o la peor de las noticias es que depende de ti.